Buenas. ¿Escuchaste alguna vez sobre las dietas alcalinas? Hoy vamos a hablar de lo importante de las dietas alcalinas. Primero, ¿qué es alcalino o una dieta alcalina? Bueno, en sí existen soluciones alcalinas, o sea, como decir, yo tengo un líquido y en ese líquido hay una concentración alcalina, un alimento, ¿no? Tiene una concentración alcalina, y el opuesto es una solución ácida. Entonces tenemos de un lado alcalino y en el opuesto ácido. Después podemos tener muy alcalino o muy ácido, pero para que se entienda. Y en el medio está lo neutro. ¿Qué determina esto? Bueno, ¿alguna vez escucharon hablar del pH? Eso determina que algo sea alcalino, que sea ácido o que sea neutro. Entonces, si a mí me recomiendan una dieta alcalina, lo que me están hablando es una solución que tiene una concentración de pH de una índole. Les hago un pequeño dibujito como para que se entienda. Voy a hacer acá una línea nada más. 0, 1, 2, 3, así, 7, 8, 9, 10. Ponele, ¿no? Vamos a hacer esto muy sencillo. Si yo tengo una línea, no sé si se ve en espejo, pero se va a entender igual. En el medio, que es 7 de pH, perdón, vamos a poner el pH, que es 7 de pH, que siempre se suele escribir la P en minúscula y la H en mayúscula. Cuanto más yo me acerco al 0, o sea, desde el 7 hacia el 0, cuanto más me voy para acá, más ácido se vuelve. Por ejemplo, el pH del estómago es muy ácido, o sea, va a tender a 2, 1, 2, creo que 3 ya, pero es entre 0 y 2. Y 7 es neutro, que por ejemplo la sangre suele estar en promedio de entre 7,35 y 7,45, una cosa así, pero o sea, se mantiene ahí. Y después lo alcalino es pasándome del 7. Pero ¿qué es pH? Primero que nada, la P refiere a promedio y la H es de hidrógenos. Entonces lo que estamos evaluando acá es si un alimento o un líquido tiene promedio de hidrógenos, o sea, literalmente un átomo que puede ser así solito, una H solita, puede ser H más, o de ahí un millón de cosas, ¿no? Pero bueno, el promedio de hidrógenos que hay en una solución o que hay dentro nuestro, en las distintas partes de nuestro cuerpo, esto equilibra la química de nuestro cuerpo. Las moléculas no les gustan a todos o creen que son demasiado complejas, pero están ahí nomás. Seguramente habrán escuchado que, por ejemplo, el pH vaginal apenas se desregula puede traer infecciones. Bueno, estamos ahí cerquita, ¿no? Del hidrógeno, digamos, como para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué nos recomiendan dietas alcalinas? Esto refiere a que si yo en la sangre, por ejemplo, o mismo en el intestino, porque no es igual en todas las partes del cuerpo, el pH que yo tengo en la piel no es la misma que tengo en el estómago. Como dije antes, en el estómago puedo tener un promedio entre 2 y 3 de acidez para que esté saludable. En el intestino no, voy a tener algo más cercano a 7. Y en la sangre, como dije antes, el promedio no varía demasiado, pero es por una cuestión de salud. Es una cuestión de que si eso cambiase, si bajara o subiera como en un segundo, hay muchas cosas químicas que como que se rompen, por así decirlo. Entonces generaría un colapso metabólico y te morís. No hay mucha vuelta. Entonces el cuerpo tiene 1.000.000 de sistemas para mantener este promedio de hidrógenos
en su equilibrio dependiendo de la parte del cuerpo que hace que no nos moramos. Entonces, el planteo es que si vos vas a comer una dieta alcalina, supuestamente lo que estoy haciendo es ayudar a que el cuerpo mantenga su promedio de hidrógenos por encima de lo ácido, porque lo ácido es menor de 7, lo alcalino es mayor a 7. El tema es que, primero que nada, como dije antes, el estómago es mega ácido. Y si vos le mandás un montón de alimentos alcalinos al estómago en sí, le estás corrompiendo la función. No va a digerir de manera correcta. Por otro lado, los alimentos alcalinos suelen ser de origen vegetal, o sea, fibra. Y la fibra nosotros no la digerimos, en el intestino no se digiere. Entonces ya ahí empiezan a haber un par de problemas. ¿Por qué se recomiendan las dietas alcalinas? Busqué acá en internet, como vamos a algo que todos podamos acceder como información. Por un lado es esto dice, mantener un pH corporal equilibrado entre 7,35 y 7,45. El tema es que la dieta como si nunca llega necesariamente a la sangre, o sea, no regula o desregula el promedio de pH de la sangre. Cuando nosotros comemos, más allá de la boca, primero pasa por el estómago. Ahí ya se metió literalmente en ácido para que se pueda disolver y se pueda digerir. Después llegamos al intestino. En el intestino tenemos la barrera del propio tejido del intestino, porque hasta ese momento la comida todavía está por fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque si ingresa por la boca, voy a hacer un dibujito simple, si ingresa por la boca, cualquier cosa hice, pero bueno, si ingresa por la boca, y lo pienso como un tubo que entra por la boca, si yo lo miro, esto es un tubo que está por fuera del cuerpo, no está por dentro, está por fuera del cuerpo. Y lo que se absorbe, ponerle que acá está el intestino, lo que yo absorbo, que acá estamos afuera, y entra al cuerpo, recién ahí está adentro del cuerpo. Pero mientras se mantenga en este tubo, no va a estar adentro del cuerpo. Entonces, si yo sigo el camino y no se absorbe, voy a ir a las distintas partes del intestino, al recto y al ano, y lo voy a eliminar. Pero nunca entró a mi cuerpo, siempre está por fuera. Entonces, después de todas esas barreras, y tengo el tejido del intestino, ese mismo tejido ya es una aduana, que es como, bueno, absorbo esta molécula o no. Bueno, el pH o lo alcalino de ese alimento no va a llegar directamente a la sangre, porque, o sea, es metabólicamente imposible, básicamente. O sea, ya si nos paramos desde ahí, nos están mintiendo en la cara. Después, sigo con la lista que me aparece a mí acá en internet de por qué la dieta alcalina. Reducción de la inflamación, porque los alimentos alcalinos son ricos en antioxidantes. Bueno, ahí hay un punto. Si yo como alimentos con antioxidantes, ¿me van a ayudar? Sí. ¿Necesita el humano consumir antioxidantes externos para tener antioxidantes? No. Nuestro cuerpo produce los antioxidantes por sí mismo. Si yo consumo los nutrientes necesarios o minerales necesarios para producir estos antioxidantes, no necesito consumirlos de afuera necesariamente. El tema es, si yo los consumo, ¿me van a hacer bien? Sí. El tema es que si yo considero que todos los días tengo que consumir alimentos altos alcalinos, voy a estar todos los días dañando la función de mi estómago, que necesita estar ácido para poder digerir cualquier alimento que yo consuma. Por otro lado, mejora de la salud ósea. Dice que como los alimentos alcalinos son ricos en calcios,
en calcio, perdón, le da densidad ósea al hueso y esto reduce el riesgo de osteoporosis. Bueno, esto también es mentira. Si yo consumo mucho calcio, no prevengo la osteoporosis, sino que vuelvo demasiado rígido al hueso y eso hace que cuanto más grande te haces y más rígido se te vuelve el hueso, más rígido me vuelvo yo. Y si te caes, es muy probable que te rompas porque es rígido. Yo necesito un hueso, sí, que sea fuerte, pero yo no sé si puedo dar vuelta. Sí, puedo dar vuelta a la cámara, así que hice bien la tarea. Yo les voy a mostrar acá, a ver, yo puse una fotito de hueso, porque también esto es una mentira tremenda. El hueso, si yo lo veo por dentro, tengo una pequeñísima capa como de minerales, ¿no? Que está el calcio y otras cosas, no solo es el calcio. Tengo una pequeñísima capa de minerales y después por dentro hay mucho de médula ósea roja o médula ósea amarilla. Esto va variando dependiendo, ¿no? También del tipo de hueso. Pero en sí, por dentro, toda esta parte que nosotros vemos como con agujeritos, se le llama, el tejido esponjoso. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi hueso sea blando, flexible, no completamente rígido. Entonces ya desde ese lugar también nos están chamullando. Y por otro lado, el calcio, por ejemplo, merece y necesita una exposición correcta. El cuerpo necesita una exposición correcta al sol para absorber la suficiente, para generar la suficiente vitamina D, que la vitamina D, junto con la vitamina K, hacen que el calcio se vaya al hueso. Por el contrario, y esto lo tengo de cerca porque a mi abuela le pasó, a mi abuela le dieron durante 10 años calcio porque en su rama familiar hubo osteoporosis. Entonces durante 10 años, y no sé si más, le dieron calcio como suplemento. Resulta que mi abuela, por tener también déficit de exposición al sol, porque eso también se lo recomendó un médico, este calcio, en vez de ir a los huesos, fue a la mama, se calcificó la mama y tuvo un cáncer de mama por calcificación de la glándula mamaria. Y bueno, pasó por un cáncer y además tiene osteoporosis, al punto de que una vértebra cercana al sacro, pero de más arriba, se aplastó. O sea, el hueso estaba tan osteoporoso después de 15 años de tomar calcio para evitar eso, pero estaba tan osteoporoso que se aplastó la vértebra, la tuvieron que operar de emergencia. Así que bueno, de cerca tengo un ejemplo de que tomar calcio o comer muchos alimentos con calcio no previene la osteoporosis ni los problemas óseos. Y a su vez, por la falta de vitamina, de exposición al sol, presenta raquitismo. ¿Qué es el raquitismo? Cuando los huesos se te ponen como así y no están como en una condición saludable, no dolorosa. Cuando el cuerpo se te empieza a doblar todo, hay una presencia de raquitismo. Y no necesariamente tampoco se previene con la tomada de calcio. Bien, vuelvo a la lista. Perdón, quería también comentar que en la sangre, en esto del equilibrio, es súper importante que la sangre se mantenga en este promedio de 7 zarazas.
Por una cuestión de que en la sangre, o sea, la sangre de por sí es un tejido, pero es un tejido fluido, ¿sí? Que esto también quería mostrárselos porque para mí es mega interesante. El tejido visto desde un microscopio electrónico de barrido se ve de esta manera, ¿sí? Nosotros vamos a tener la representación común, que es esta, o sea, esto es una ilustración de cómo se ve la sangre. Bueno, hay un montón de cosas adentro de la sangre. Después tenemos cómo se ve realmente. Y bueno, esta también, ¿no? Cómo se ven los glóbulos rojos, que es lo que nos importa ahora, ponele. Y bueno, dentro de la sangre hay varias proteínas y tipos de proteínas. ¿Qué pasa? La proteína, por ejemplo, les muestro acá. Yo tengo un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo transporta un tipo de proteína, que es esta, que tiene esta forma re loca. Pero si yo lo veo desde una manera molecular, voy a ver esto, ¿sí? Como ven acá, ven que hay H's, C's. Bueno, esto no hace falta saber demasiado, sino que lo importante es la C es de carbono, la H es de hidrógeno, la O es de oxígeno, la N de nitrógeno. Entonces yo esto, visto de manera molecular, lo veo así. El tema es que si la H es hidrógeno y, como dijimos antes, el promedio de hidrógenos, o sea, el pH, tiene que estar regulado, es porque si esta molécula así está viajando en el torrente sanguíneo y hay un promedio desbalanceado de hidrógenos, esto que queda como por fuera va a reaccionar con ese exceso de hidrógenos. Entonces, si esto reacciona con ese exceso de hidrógenos, todo esto se me desnaturaliza, se conoce de esta manera, se me desnaturaliza, o sea, la molécula esta va a cambiar, ya no va a ser esta, por ende pierde su función, si es que no, a su vez se vuelve algo tóxico viajando en la sangre. Entonces imagínense que si estas reacciones ocurren en milésimas de segundo, yo como cuerpo no puedo permitir que esto suceda. Entonces hay 300 millones de maneras que tiene el cuerpo de prevenir esto, porque si no sería una muerte básicamente instantánea. No podemos tener el privilegio de permitir que se nos alcalinice de más la sangre. Por ejemplo, la ceroalbúmina, es una de las proteínas más importantes de la sangre. Es el 55% de la proteína que está en nuestra sangre. Y nada, tiene un montón de funciones. No me quiero poner muy técnico porque no los quiero aburrir tampoco. Pero bueno, las proteínas, acá dice, las proteínas libres en el sistema circulatorio son esenciales para diversas funciones del organismo. O sea, en mi tejido sanguíneo está lleno de proteínas. Por eso la importancia de mantener el promedio de hidrógenos, o sea, el pH, en la sangre. Bien. Entonces, en esto de las 1000 barreras que hay que atravesar hasta que los hidrógenos llegan a la sangre, bueno, no es verdad que por tener una dieta alcalina voy a tener un mejor promedio de hidrógenos en mi sangre. Eso sucede por otras cosas. Después dice, supuestamente, aumento de energía. Es como, en eso medio que ni me voy a parar porque no, digamos, el alimento alcalino no es el que me da una mejor energía, sino que es el que me da los nutrientes necesarios. Sí, o sea, en sí los nutrientes necesarios son los que me van a dar la energía, no algo alcalino en sí. Y volvemos a lo mismo.
si ese alimento que yo estoy consumiendo, que es alcalino y además me aporta nutrientes, es un poco sin sentido, porque a costa de lo alcalino, en donde yo le quito la función a mi estómago, por ende no voy a digerir bien, por ende incluso los nutrientes no van a estar bien digeridos, así que es un sinsentido. Después, es verdad que los alimentos vegetales tienen propiedades en donde yo puedo liberar metales pesados, ciertas toxinas. Sí, eso es verdad. El tema es que yo puedo consumir esas cosas como de manera más concentrada en ciertos suplementos o sí, como soluciones en donde yo pueda consumir eso, pero lo peligroso es que el movimiento de los metales pesados y ciertas toxinas no se dan así nomás, y hay que saber hacerlo, y estaría bueno consultar con un profesional que nos indique cómo hacerlo. Y como todo tratamiento, es algo que sucede en un momento en particular y no es algo que se consume todos los días. La medicina hace a la dosis, no a que todo el tiempo yo esté consumiendo eso que supuestamente me va a desintoxicar. Y el tema del cuerpo es que como tiene varios, se le llama compartimentos, o sea, tiene varias secciones de distintos tipos de tejidos o distintos órganos, ¿no? Esto de no es que yo consumo algo que mueve los metales pesados y eso significa que directamente van a pasar de, no sé, el tejido circulatorio directo a listo, lo cagué, lo eliminé. No, tiene un montón de movimientos a hacer, y eso sí es importante hacerlo con un profesional, porque si nosotros hacemos esto por nuestra cuenta, creyendo que tenemos que comer, por ejemplo, no sé, radicheta o rúcula, que es muy amargo y sí tiene propiedades muy piolas, pero si yo lo como todos los días durante 7 días, eso no me va a hacer bien. Sería mejor comer la propiedad de esa rúcula perdón, se me fue la otra palabra, pero comer eso de una manera concentrada, acompañado de un profesional, porque si se mueve de un lugar y por ejemplo se mueve al hígado y se queda ahí concentrado, estoy dañando mi hígado. Entonces tengo que saber cómo funcionan estos movimientos, más allá de comer una semana seguida zanahoria o rúcula. Con respecto a esto de los licuados de zanahoria, es lo mismo. ¿Me traen beneficios las cosas que tiene la zanahoria? Sí. El tema es que la zanahoria es un tubérculo, o sea, es una raíz. Es algo que almacena energía, porque al ser la raíz de una planta, está almacenando la energía que la planta necesita. Entonces una cosa es que yo coma 1 o 2 zanahorias por día cocinada, más no licuada, sino cocinada. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo me haga un licuado de no sé cuántas zanahorias en un vaso así, que me lo tomo de golpe, y eso tiene una concentración de carbohidratos muy alta. ¿Va a tener concentración de estos componentes que me hacen bien? Sí, pero a costa de todo eso que también es un pico de carbohidratos, o sea, es un pico para mi hígado, es un pico para mi páncreas. Entonces es como que un poco el costo-beneficio termina siendo muy, muy raro, y no es necesariamente bueno para el intestino estar una semana seguida consumiendo concentrados de zanahoria o licuados de zanahoria, porque hay otras maneras de lograr ese beneficio sin lo otro perjudicial que le hace a todo mi sistema circulatorio.
Y después lo random es que para terminar, para terminar con esta lista de los supuestos beneficios de las dietas alcalinas que yo puedo encontrar en internet fácilmente, abajo dice que aunque las dietas alcalinas son populares y tienen seguidores, no hay evidencia científica sólida que respalde estos beneficios. O sea, ya de entrada me están advirtiendo y me están diciendo que no hay un respaldo verdadero y sólido en que estas dietas hagan bien. Y bueno, yo me tomé el recaudo de investigarlo a fondo, porque no es que estoy en contra de los vegetales, ni mucho menos. Es, ok, a mí esto me dicen que me hacen bien, ¿por qué me dicen que hace bien? Y yo investigo a nivel molecular si esto tiene algún tipo de sentido. Y bueno, no lo tiene. Incluso podemos buscar en YouTube el mito de las dietas alcalinas y me va a aparecer un video muy cortito que explica todo esto que yo ya acabo de mencionar. No va a decir nada distinto, pero por si quieren sacarse la duda desde otros lugares. No sé si me quieren hacer alguna pregunta en este momento que yo pueda ayudar o pueda como esclarecer algún tipo de duda que tengan. Pero en sí quería comunicar esto de que el cuerpo, al ser tan peligroso que cambie el pH de los distintos lugares del cuerpo, tiene 1.000.000 de herramientas que hacen que esto se mantenga en este promedio, porque si no significa muerte. Listo. Así que no hay mucha vuelta que darle. Después hay otro punto en donde si alguien les recomienda una dieta alcalina, por favor cambien de profesional, porque no estudió ni un poquito, solamente está repitiendo la opinión de alguien que cree que una dieta alcalina es alcalina. También es verdad que si yo consumo mucho músculo, o sea, mucha de lo conocido carne, es verdad que si yo consumo mucho músculo, ¿se me acidifica la sangre? No. ¿Hace bien comer mucho músculo? No, tampoco. Todo en equilibrio, como siempre. Pero, más allá de eso, no se me va a acidificar la sangre porque yo consuma mucho músculo. Me va a traer otras desregulaciones, pero tiene que ver más con mis órganos, no con la sangre, porque volvemos a lo mismo. La sangre tiene 1.000.000 de maneras de hacer que eso no suceda, porque si se me volviese mínimamente un poquito más ácido, me morí. Esto no va a suceder de esta manera. Voy a tener otros problemas antes que eso. Ahora, entonces, si no puedo comer tanto músculo porque realmente me va a hacer mal, o sea, esto es un hecho. Bueno, el tema es que el humano en verdad debería comer mayormente achuras o los menudos, o sea, conocidos por lo menos acá en Argentina como achuras y menudos, que tiene que ver con toda la lista de órganos de un animal, y huevos a full. El huevo como número 1 de alimento. Obviamente hay un ideal y después está lo que uno puede conseguir o lo que uno puede en este momento costear a nivel económico. El huevo, obviamente, si la gallina está alimentada de manera equilibrada, va a ser mucho más nutritivo para nosotros, pero si simplemente puedo acceder a huevo y no importa cuál, eso va a ser lo mejor que puedas hacer a nivel inversión de manera nutricional. Si te venden huevos que son buenos y te dicen, sí, es que los alimentan a maíz, eso no es una gallina alimentada bien. Le están dando solo maíz, que es una semilla, y en verdad la gallina es omnívora, o sea, come los brotecitos de pasto o los brotecitos así de plantas, come los restos de que si yo cocino
y tiro cáscaras, tiro pedazos de ciertas verduras y se las doy a las gallinas, eso sí es equilibrado. Y la gallina también come como los gusanos, los insectos, las lombrices, incluso pedazos de, si uno les diese carnes o cosas, también se los comen porque son unas máquinas de reciclaje increíbles, porque comen todo eso y te dan huevos, o sea, es magnífico. Si sos vegetariano o vegano, te recomiendo que por favor vayas al huevo por una cuestión de salud, ¿no? Porque si crees que estar cansado es normal, si crees que porque tu rutina tiene un montón de cosas estás cansado, quiero decirte que eso no debería ser así. Si muscularmente sentís que te fatigas o te cansas muy rápido, tampoco debería ser así. Esto trae a largo plazo consecuencias a nivel óseo, a nivel mental, bueno, un montón de cosas que estaría bueno que no sean así. También las dietas vegetarianas y peor veganas traen problemas de fertilidad, por ende también problemas hormonales, problemas en el ciclo menstrual y problemas en las personas con testículos, problemas de fertilidad. Y bueno, problemas de hormonas en un montón de aspectos y sentidos. Entonces bueno, espero haberles podido esclarecer algún tipo de duda o de idea un poco mito que traen las dietas alcalinas consigo. Y reitero, si un profesional te recomienda una dieta alcalina, por favor cambia de profesional, porque no leyó nada, no estudió nada, porque apenas estudias un poco te das cuenta que es un sinsentido total. También tener en cuenta esto de que si tu alimentación es mayormente vegetal, semillas, ¿no? Tu estómago va a tener consecuencias a corto y a largo plazo, porque el estómago necesita estar ácido. Y si yo como mucho alcalino, lo que hago es quitarle lo ácido. Entonces le voy a traer problemas de digestión. Me voy a traer problemas de digestión, pero estoy cortando con su función. Estoy pensando si agregar alguna otra cosa más. Muchísimas gracias. Me dicen que me encanta cómo explicas las cosas. Bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta. Este es el momento. Igual también si me querés hablar por privado en algún momento para sacarte alguna duda, yo estoy a disposición. Lo que quiero es romper los mitos, porque es esto del analfabetismo científico. Antes ser analfabeta tenía que ver con no saber leer y escribir. Hoy en día eso está más erradicado en el general. Pero el pH es algo que mencionamos mucho, incluso si alguien tiene una huerta, tiene plantitas. ¿Qué busca uno? Tener el pH de la tierra de manera indicada. Bueno, eso pasa lo mismo en nuestro cuerpo. El tema es que a donde primero ingresa después de la boca es al estómago. Entonces ya de ahí es como, a esto voy con no estudiaron nada, porque es como, pero no es que yo como y va directo a la sangre. No, incluso, aprovecho y digo esto, las cosas llegan al intestino. El intestino lo absorbe, ahí sí llega a los vasos sanguíneos, pero apenas entra a la sangre, a donde primero va es al hígado. El hígado filtra las toxinas, las moléculas que están de más, grasas, lo que sea que entre, que es como, bueno, no lo puedo liberar directo al vaso al resto del sistema circulatorio porque me puede traer problemas. Bueno, el hígado lo filtra, empaqueta esas cosas y las devuelve al intestino para ser eliminadas. Y después lo demás queda en el sistema circulatorio. Entonces es esto de, la importancia que tiene
para el cuerpo regular el pH, entonces bueno, no va a ser tan directo y simple que esto suceda. Bueno, ahora sí, no tengo más nada que decir sobre este tema. Estoy tratando de, ahora sí, seguidito, subir estos vivos. Aunque no hayan espectadores, mi idea es que quede guardado, mandarlo. Lo voy a subir a YouTube. También tengo mi canal en YouTube, que es Divulgando Conciencia, igual que en Instagram, para que bueno, puedan tener la posibilidad también de atrasarlo, volver todo como de una manera más cómoda. Así que bueno, agradezco a quienes están. Y bueno, si les parece que esta información es relevante, por favor compártanlo, porque necesito que les llegue a la gente para que puedan tomar decisiones conscientes. Les mando un abrazo gigante, mucha luz a ustedes y todos sus amados. Un abrazo grande.